Quería compartir en esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón especialmente y se titula, como dice ahí, La menospreciada fructífera. Vamos a irnos muchos siglos atrás, algunos milenios atrás, hacia el Génesis, y vamos a ver la historia de una persona que fue muy menospreciada. Pero vamos a ver qué pasó en esa historia. Yo te invito a que, vamos a leer algunos textos. Dice así Génesis 29, a partir del verso 1. Dice, y siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el camino, el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y devolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Os hago una breve introducción. ¿Os acordáis de Jacob? Jacob, uno de los primeros patriarcas, él no fue en principio una buena persona, fue un engañador, un suplantador. ¿Os acordáis que suplantó a su hermano Esaú, le compró la primogenitura por un plato de lentejas y finalmente pidió la bendición del padre de Isaac, estando viejito y prácticamente ciego? Se hizo pasar por su hermano para recibir la bendición que le correspondía a su hermano Esaú como primogénito. Esto provocó que Esaú quisiera matarlo. Así que emprendió viaje Jacob hacia el norte, hacia la zona de Padán Aram, hacia el norte de lo que hoy es Asia Menor, hacia la zona de Siria. Y resulta que en el camino el Señor se cruzó en la vida de Jacob. Y tuvo en Betel una visión muy importante del Señor, un sueño, visión que le cambió la vida. Él iba huyendo de sus malos hábitos, pero sin cambiarlos. Pero sin embargo, el Señor se cruzó en su vida, cambió su corazón y siguió hacia el norte buscando una esposa de la descendencia de su propia familia, pero ya con un corazón diferente. Y yendo hacia el norte a buscar esa esposa, se encontró, ya llegando a Padán Aram, donde estaban la familia de sus padres, él se encontró ahí con esto. Se encontró con, dice, en la tierra de los orientales, y en el campo había 3 rebaños de ovejas, yacían cerca de él. Había un pozo donde abrevaban los ganados y una gran piedra sobre ella. Y se juntaban todos los rebaños y había que revolver la piedra para que los ganados abrevaran. Así que allí llegó. ¿Pero qué pasa con eso? Bueno, lo importante viene a continuación. Dice, y les dijo Jacob a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. He aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra en la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Aquí Jacob se encuentra con unos pastores de la zona y les pregunta primero dónde estaban. Se ve que el GPS en ese momento no le funcionaba muy bien, hoy en día a veces tampoco. Uno a veces pone el GPS para ir a un sitio y termina en otro, incluso en otra ciudad. Pero bueno, más allá de eso, Jacob no sabía exactamente dónde se encontraba y preguntó, ¿dónde estoy? En Harán. Ahí iba, ahí había llegado a donde él se dirigía. Entonces preguntó por su tío, el hermano de su madre, el hermano de Rebeca. Y entonces dice, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí. Y entonces le preguntó si estaban bien, le dijeron sí, pero no solo eso, sino que Raquel, su hija, viene con las ovejas. ¡Wow! O sea que allí donde había llegado, evidentemente el Señor lo llevó, porque llegar a un pozo donde la hija de su tío iba a llevar las ovejas, esas cosas no se daban por casualidad, ni siquiera hoy, mucho menos en esa época, que él no sabía ni dónde estaba, y terminó en ese pozo. Y Raquel iba a ser un personaje decisivo
en la vida de Jacob. Y entonces dice aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Es curioso, ¿no? Porque Raquel, el nombre Raquel, significa justamente oveja. Así que la oveja u ovejita traía a las ovejas al abrevadero. Y ahí entonces se quedó a esperar. Pero parece que, de alguna manera, Jacob dijo, prefiero que cuando llegue Raquel estemos solos para hablar. Y entonces le dijo, bueno, verso 7, he aquí, es muy de día, ¿por qué no recogéis el ganado y os vais a apacentarlo? Y le dijeron, bueno, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra en la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Así que bueno, tuvo que esperar a Raquel con todos los otros pastores también allí mirando. Y dice el verso 9, y aquí nos vamos acercando al nudo de esta historia, o por lo menos el comienzo del desarrollo de la historia. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado del rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Israel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Llegó Raquel, llegó la esperada, llegó alguien de su familia. Estas familias hacía por lo menos 70 años que no tenían ningún tipo de comunicación. En esa época el WhatsApp andaba peor que ahora, que no es mucho decir, ¿no? Entonces las comunicaciones eran difíciles, no había prácticamente comunicación entre ellos. Por eso preguntó Jacob, ¿y está bien Labán, mi tío? Y ahora se encuentra con una prima que viene a donde él estaba, a donde el Señor le llevó. Y entonces dice que sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hermano de su madre, y las ovejas de su madre, se acercó, removió él mismo la piedra y él mismo abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Él tomó la iniciativa de servir a su prima. Pero mira del verso 11, dice, y Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Ese beso era un saludo normal entre familiares. No es que fue y le estampó un beso al estilo Hollywood. No. Era un saludo de respeto y de cariño, porque aunque no la conocía, era sangre de la misma herencia. Así que había una cercanía entre ellos, aunque no se conocían. Así que no solamente la abrazó y la besó, sino que lloró, porque eso era lo que él buscaba. Encontrar a su familia, esa familia del norte que ni siquiera sabía si todavía existía y estaba viva. Así que Jacob le dijo a Raquel que era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y aquí entra un personaje que es el padre de Rebeca, que va a jugar un papel importante en el desarrollo de esta historia. Dice, así que oyó Labán la nueva de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde. Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Aquí ya llega a la casa de su tío, de Labán, llega a donde iba. Y entonces se quedó con él, y evidentemente, como se hacía en esa época, que hoy es más difícil, ¿no? Si uno por ahí se le instala a alguien en casa, a nosotros nos pasó, no voy a decir ni cuándo ni dónde, pero de alguien que recibimos, un hermano, una familia, un matrimonio con 2 hijos que recibimos en casa porque necesitaban un lugar hasta que alquilaran. Él trabajaba, ganaba dinero y todo, pero era circunstancialmente, pues se movían de ciudad. La cuestión es que
como 5 meses después tuve que pedirle, por favor, vete. Porque aunque él ganaba dinero y todo, no aportaba nada en casa, nos rompieron vidrieras, hicieron un desastre. Pero me dice este hermano, que no sé si era hermano o primo, es que estoy viendo algún lugar para comprar y mientras tanto ahorro dinero, ¿no? Claro, pero yo, de lo poco que ganaba y encima que gastábamos mucho para la obra, digo, es que no puedo más, ¿no? Pero aquí en esta época, Jacob se puso a servir a su tío, se puso a trabajar con su tío. Por eso le dice, a ver, verso 14, ciertamente eres hueso mío y carne mía. Verso 15, por ser tú mi hermano, ¿me servirás gratis? ¿Me servirás de balde? No, fija un salario. Ahora vamos a ver el salario, porque uno diría, bueno, money, ¿cuántos euros? ¿O cuántas pesetas? Cuando llegamos a España eran los últimos meses de las pesetas. Y entonces fija Jacob un salario. Vamos a verlo. Verso 16. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea. Este nombre, pobre Lea, significa cansada. Así que yo me la imagino, pobre Lea, ¿no? Claro, cansada el nombre. Cuando a veces el nombre te marca, ¿no? A mí me pusieron gordito de pequeño y miren, ¿no? El nombre marca. Bueno, en realidad me decían lombriz cuando era pequeño porque era muy delgado. Entonces tuve que recuperar. Entonces, la mayor se llamaba Lea, cansada. Y el nombre de la menor, que ya conocemos, Raquel, oveja. ¿Qué nombre entre una y la otra, no? A la mayor le tocó el peor nombre, y eso que vino primero. Pero mirad la descripción del versículo 17, porque esto es muy importante. Dice, los ojos de Lea eran delicados. El término en hebreo trae algunos problemas, porque significa delicado, pero significa también débil, significa sin fuerza, significa sin brillo. Tiene toda una serie de connotaciones que se han de discernir al traducir o al leer de acuerdo al entorno, al contexto. Y según la mayoría de los eruditos, dicen que en realidad, aunque otros traducen como sin brillo o algo que en realidad la traducción sería como el Reina Valera que dice, eran delicados. Y era un término usado no negativamente, sino positivamente. Así que Lea por lo menos era de ojos delicados, de ojos tiernos. Pero de la hermana dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea que una era la guapa y la otra, bueno, tiene ojos guapos por lo menos, tiene ojos tiernos. O sea, es que yo lo leo así, no sé si me equivoco, pero cuando leo así digo, bueno, es que Lea tiene ojos tiernos, pero Raquel era guapa, de hermoso semblante. Entonces parece que dice, bueno, mira, por lo menos que Lea se conforme con tener ojos bonitos u ojos tiernos. Parece que era lo único para destacar de Lea, la cansada. Entonces, verso 18, Jacob amó a Lea, amó a la guapa. Se enamoró de la guapa, se enamoró de Raquel, se enamoró de la menor, de la ovejita. No se enamoró de la cansada, se enamoró de la guapa, no la de ojos tiernos. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. El salario de 7 años de trabajo iba a ser que le iba a entregar a su hija Raquel, Labán, en matrimonio. Hoy en día leer esto significa que no nos escuche Irene Montero porque nos censura la Biblia, ¿no? Vender una mujer en matrimonio, pero tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos era la forma, era la dote, era el pago por llevarse a alguien que dejaba de producir. Recordemos que se lleva a la pastora, a la pastorcita de las ovejas, ¿no? Así que Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así que se quedó Jacob allí 7 años para servir a Labán por Raquel. ¿Por qué? Porque la amaba, por amor. A ver, yo siempre voy mirando a ver si pasó o no, ¿no? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba.
no le duró, algunos dicen la crisis de los 5 años, de los 7 años. Él seguía enamorado 7 años y la tenía ahí cerca. Y dice, bueno, ya me falta menos para poder unirme a ella, para poder llevarla como esposa, aunque las formas en esa época eran diferentes, no había boato en una boda, pero era la amada por la cual estaba sirviendo y servía con ganas durante 7 años. Y pareció, dice, pocos días, porque la amaba. Verso 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. O sea, ya te he pagado el precio. Ahora entrégame a mi esposa para unirme a ella, para que podamos formar esa familia que llevo 7 años esperando y trabajando a por ello. Verso 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquetes. Era la forma de la boda. Y mirad, juntó a los varones. Otra cosa que no nos escuche Irene Montero. Dice, juntó a todos los varones e hizo banquete. Y verso 23, y esto es una de las cuestiones más difíciles. Dice, sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él, o sea, Jacob, se llegó a ella. Lo que hizo, hoy diríamos, le puso gato por liebre. En la oscuridad, que en esa época, evidentemente, a la noche no era que tenían las luces LED encendidas. Y bueno, una muchacha u otra, ataviada con todo lo que llevaban, le metieron en la cama a la hermana mayor, a la cansada de ojos tiernos, aunque ni siquiera se le veían los ojos en la oscuridad, en lugar de entregarle a su amada, a Raquel, a la ovejita. Eso es jugar muy feo. Pero no solo a Jacob. Yo tengo más carga por Lea. Porque a Lea la tuvieron que meter así, a escondidas, a una cama, porque no podía conseguir marido. Eso para mí es más doloroso que lo de Jacob. Porque bueno, Jacob la verdad que de alguna manera recogió lo que sembró. Jacob fue un engañador, engañó a Esaú, engañó a su padre. Y ahora lo engañaron a él. Entonces vamos a ver. Esto de que hayan tratado a Lea como un objeto es realmente de terror. Pero vamos a ver el verso 24, que dio Labán su sierva Zilpa, su hija, por criada. O sea, le metió a Lea en la cama y le dio a una sierva, que eso era habitual, si tenían dinero en las familias, entregar también una sierva por criada. Venida la mañana, verso 25, imaginaros, ¿no? Cuando levantó las sábanas, dijo, ups. Porque leerlo así es muy frío, ¿no? Pero cuando uno se lo imagina, dice, bueno, 7 años trabajando, pasé la noche con mi ¿Y esto? Entonces, venida la mañana aquí, era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido para Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y la respuesta de Labán es para enmarcarla. Verso 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. O sea, aquí tenemos la costumbre de que primero se case la mayor. Bueno, pero me lo hubieses avisado antes, ¿no? O sea, hace 7 años y un día atrás. Porque la verdad que ahora hacer esto ha sido una manipulación muy sucia para con Jacob, pero nadie aquí se preocupaba de Lea, de lo que le hicieron a Lea. Verso 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, está diciendo, los 7 años que trabajaste, no pagaste por Raquel, pagaste por Lea. Es lo que hay. Si te gusta bien, si no, y si quieres, todavía quieres tener a Raquel, dice entonces, cumple la semana de esta, o sea, la semana de banquetes, la semana de festejos, esa semana de alegría, aunque ahí el único que no estaba alegre era Jacob y seguramente tampoco Lea. Pero él aceptó esos 7 días de banquete, de celebración por esta boda y entonces trabajar
otros 7 años más por su amada. Así que yo aquí hice un resumen. Lea, la fatigada, eso significa su nombre, no había conseguido esposo. Eso ya era una deshonra para ella. El no haber conseguido esposo es haber sido desechada por todos los hombres de su ciudad. También, si quiere, la colaron a hurtadillas en el lecho de Jacob. Eso habrá sido para ella una gran humillación. Imaginaros, hermanas, en esa situación. ¿Qué habrías pensado? Es decir, para conseguir marido me tienen que meter así a hurtadillas en la cama que le correspondía a mi hermana. Pero no acaba ahí la cosa, aunque según esto sí. Fue tratada como un objeto, no como una persona. Había que colocarla. Le colocamos a Lea y nos la sacamos de encima, porque era un oprobio para Lea no casarse y para Labán el no haber conseguido esposo para Lea. Fue menospreciada y humillada en gran manera. Y de ahí es que toma el título, el mensaje, la menospreciada, porque me voy a centrar en ella. De hecho, las Escrituras se centra en los siguientes versículos y siguiente capítulo en ella, la menospreciada. Porque vamos a ver qué pasó. Los hombres la trataron como un objeto. Su propio padre fue humillada. Pero vamos a ver cómo sigue esto. Porque tal como Jacob había engañado a su hermano Esaú, ahora fue timado por su tío Labán. Así que no me preocupa tanto Jacob. Recogió lo que sembró. Recogió engaño y fue engañado. Pero sí me preocupa si quiere cambiar. No quiere. Ahora sí. Verso 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Por lo menos no le hizo esperar otros 7 años. Se le entregó antes de que Jacob sirviera esos siguientes años. Así que Jacob esperó 7 años y 1 semana para estar con Raquel. Y finalmente tuvo a Raquel en su lecho como él anhelaba en lugar de Lea. Pero ¿y Lea? De hecho, dice verso 29 que Labán dio a Raquel, su hija, a una muchacha, sierva, Bila, por criada. Así que como a Lea le había dado una criada, también le daba una criada ahora a Raquel. Verso 30, y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ahora llegó a lo que él anhelaba, 7 años esperando y se llegó a Raquel. Todos sabemos a qué se refiere con eso sin necesidad de más detalles. Pero mirad esto, dice, y la amó también más que a Lea. Lea ahí pasó a ser no solamente la que fue metida ahí a escondidas en la cama de Jacob, sino la no amada de la relación. Ahora Lea tenía que padecer el ser la no amada de la familia. Sí, tenía esposo, pero el esposo amaba más a la hermana. Y eran hermanas encima las que estaban compitiendo entre ellas. No como posteriormente iba a pasar entre Ana y Penina, ¿os acordáis? La esposa de Samuel. Eso pasó después y no eran hermanas, pero ahora eran hermanas compitiendo por un mismo hombre, pero por el amor de un mismo hombre. Porque al final las dos tenían, no sé cómo lo organizaban, si noches alternas o cómo, pero las dos tenían a Jacob en la intimidad. Pero no las dos tenían el amor de Jacob. Y no era lo más importante la intimidad, sino el amor. Y entonces ahora aparece el Señor. Porque el Señor, si nos permite cambiar, el Señor ahora entra en la historia. Verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Dios vio el sufrimiento de Lea.
vio que Lea era menospreciada y no lo dejó así. Dios terció a favor de la menospreciada y le dio hijos, le quitó lo oprobio, porque en ese momento no tener hijos era mayor oprobio aún que no casarse. Así que Lea ahora tenía una opción de ser honrada, aunque no era amada, y era el ser madre. El Señor vio el sufrimiento de Lea. Dios le dio honra, la honra de darle descendencia a Jacob. Y eso era algo que no tenía Raquel. Raquel era la amada, pero era estéril. Así que esto vemos que la hermana hermosa y amada era estéril, pero Lea, la menospreciada, la cansada, la de mirada tierna, era fecunda. Ella trajo descendencia a Jacob por mano de Dios. Y esto es algo con lo cual tenemos que quedarnos, porque en esto se centra el mensaje. Hasta ahora era toda la introducción. Ahora empezamos con el mensaje. Pocas sonrisas y algunas risas nerviosas. Eso. Pero bueno, cualquier cosa, me dejáis la llave y yo cuando termino cierro. No os preocupéis. Creo que no sería la primera vez. Pero bueno. Pero Lea, la menospreciada, la mujer cansada, la de mirada tierna, era fecunda por la gloria, para la gloria de Dios y por la gracia del Señor. Entonces vamos a ver qué pasaba con una y con otra. Verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, que significa ved, mirad a mi hijo. Dice, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Mirad lo que había en el corazón de Lea. La tristeza que había marcado el corazón de Lea por el menosprecio, porque concibió Lea, se maravilló y reconoció la mano de Jehová. Dice, ha mirado Jehová mi aflicción. Pero mirad lo que les preocupaba. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Para ella el desprecio de su marido estaba marcando su vida. Entonces dijo, ahora que le doy un hijo, el primogénito Rubén, ahora al fin me amará mi marido. Y eso no sucedió. Entonces, dice el verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simeón, de llamar, prestar atención. Dios escuchó el clamor de esta muchacha, Lea, la menospreciada. Oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también a este. Le dio un segundo hijo y ella reconoció la mano de Dios allí. Dios estaba quitando lo oprobio de la menospreciada, porque Dios no permite que los menospreciados se mantengan en oprobio. Y esto no te lo olvides. Verso 34, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví viene del agua, que significa eso, sujetar, unir, juntar. Entonces dice, bueno, a ver, ahora, esta vez sí se unirá mi marido conmigo, unirá su corazón conmigo. No estaba hablando del físico, porque llevaba 3 hijos, estaba hablando del corazón. Ahora sí podré ser uno con mi marido, en amor también. Dice, por tanto llamó su nombre Leví, unir, se unirá. Pero Jacob evidentemente tenía un corazón bastante duro, porque no reconocía la carga que tenía su esposa. Sí, le estaba dando hijos y seguramente estaba contento de tener hijos, porque también si no hubiese sido una vergüenza para el propio Jacob. Pero iban por 3 hijos y seguía siendo menospreciada Lea. Concibió, verso 35, concibió otra vez y le dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por ello llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Aquí ya, de alguna manera, Lea cambió su visión. Y esta vez dijo, este hijo
es para la gloria de Dios. Yo alabaré al Señor por este hijo. Concibió otra vez, esta vez alabaré a Jehová. Ni siquiera nombra a su marido en el cuarto hijo. Y Judá, que viene de un término que significa alabanza. Y después dejó de dar a luz. Por un tiempo, Lea dejó de dar a luz. Obviamente estas cosas no eran voluntarias de ella, sino que de alguna manera el Señor mantuvo cerrada la matriz temporalmente de Lea. Y Lea dio 4 hijos a Jacob. Rubén, que era el primogénito. Gracias, Miquel. Simeón, Leví y Judá. 4 hijos que después vamos a ver el peso que tienen y cómo y hasta dónde Lea fue engrandecida por el Señor. Hoy este botoncito. Pero aún después de que el Señor le hiciera fecunda, Lea seguía siendo menospreciada por su marido. 4 hijos le había dado, pero todavía no tenía el amor de Jacob. Seguía siendo menospreciada por su propio marido. Y eso realmente era la gran tristeza de Lea. Y con razón. Ahora, ¿cómo continúa la historia? Porque esto parece una telenovela de estas venezolanas o estas turcas que hay ahora. Yo no sé de dónde salen tantas telenovelas turcas. Porque en todos los canales y a toda hora telenovelas turcas, madre mía. Yo no me atrevo a ver ni una. Porque si ya no me atrevo con las otras, menos con las turcas. Digo, no entenderé nada, ya no entiendo los nombres. Pero ¿cómo continúa esta historia? Porque estamos hablando de una historia muy importante, ¿no? Estamos hablando de uno de los patriarcas, el padre de las 12 tribus de Israel. Así que vamos a Génesis 30, el capítulo siguiente. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. A diferencia de Ana más tarde, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Pero Raquel, la guapa, la amada, tuvo envidia de la fea, de la menospreciada. ¿Por qué? Porque Dios había honrado a la fea, a la menospreciada. Cuando está la honra de Dios, no hay comparación. Es más importante la honra del Señor, la gracia del Señor, que el Señor te haga fructífero que el aplauso de los hombres. Eso es lo primero. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oh, Santo Señor. Y dice, verso 2, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? A ver, aquí Jacob tenían claro que era el propio Dios el que había cerrado el vientre de Raquel. Probablemente por su actitud hacia su hermana. Porque aquí le queda claro, envidió a su hermana. No fue una buena hermana con Lea, sino que aprovechó la situación y ahora la envidiaba porque Lea era fructífera y ella no. Y ella dijo, verso 3, he aquí mi sierva Bila. Bueno, no lo leeré todo para que no se haga largo, pero aquí hizo lo que ya habían hecho en su momento Sara, le entregó a su sierva Bila a que se llegase, a que Jacob se acostase con ella, y dice, dará luz sobre mis rodillas. Y entonces eso era algo que estaba establecido como una costumbre cultural que ya venía de los caldeos, y hay registros históricos, arqueológicos que lo comprueban, que se reconocía hijo de una mujer cuando era estéril si su sierva se acostaba con su marido y paría en el regazo del ama. Y entonces su hijo era un hijo legítimo del ama, como si ella misma lo hubiese parido. Y entonces hizo que Jacob se acostara con su sierva y dio a luz un hijo a Jacob. Y entonces Raquel dijo, bueno, me juzgó Dios, también oyó mi voz, me dio un hijo, le llamó Dan, y otra vez Bila concibió y le dio otro hijo que fue Neftalí. No vamos a abrirnos mucho más por allí, pero ya vamos con 3 mujeres acostándose con Jacob,
con esta guerra entre las hermanas. Y vemos cómo también, y esto como un paréntesis que no tenemos que olvidar, es que Dios estaba formando las 12 tribus de Israel. Y usó esto en su soberanía para formar las 12 tribus de Israel. Esos 12 hijos que veremos cómo fueron saliendo, terminaron siendo esas 12 tribus de Israel. Todos hijos de Jacob, pero mirad todo lo que hubo detrás. Y todo esto por una menospreciada y una hermana envidiosa. Pero la historia continúa. Porque claro, esto no se puede acabar aquí. La historia continúa. Y entonces vamos a seguir los versículos siguientes. Génesis 30 a partir del verso 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Así que ahora Lea, que después de esos 4 hijos no quedaba más embarazada, entonces dice, bueno, a ver, si mi hermana le entregó a Jacob su sierva, yo hago lo mismo con la mía. Y le entregó a Jacob a su sierva. Así que ahora Jacob se acostaba con sus 2 esposas y sus 2 siervas. Y nacieron de esta unión Gad y Aser. Así que 2 hijos más, en este caso, de la sierva de Lea, pero contaban como hijas de Lea. Así que la sierva de Raquel dio a Jacob 2 hijos, Dan y Neftalí. Pero la sierva de Lea dio otros 2 hijos, Gad y Aser. Ya están formando el equipo de básquetbol. Ya poco a poco se van a ir juntando. Pero esto no acaba, aún sigue. Madre mía, esto sí que da para hacer... Bueno, de hecho están haciendo ya series de estas. Por cierto, hago un paréntesis y aprovecho. En RTV Sion cada de las noches pasamos series bíblicas. Pero esto, bueno, busca RTV Sion en tu TDT y puedes ver series bíblicas por la noche. De hecho, estamos pasando una serie llamada Jesús y otra llamada Génesis por la noche a partir de las 10 de la noche. Hecho esto, tenía que pasar ahí el anuncio, ¿sabes? Claro. Pero esto no acaba aún. Porque, bueno... Dijo Raquel, a ver si sí, y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche. Aquí esto es espectacular. Bueno, me corté un poco para no leer tantos versículos, pero sale Rubén un día al campo y encuentra unas raíces de una planta, la mandrágora, que por la forma que parecen las raíces de mandrágora, te toman forma como de personas, como de miembros humanos. Son muy curiosas esas raíces. Entonces, en la época se creían que eran buenas para dar fertilidad a las mujeres. Y entonces Rubén, hijo de Lea, encuentra esas raíces y cuando se entera Raquel le pide a Rubén las raíces de mandrágora, porque claro, ella todavía no había tenido ningún hijo propio, Raquel. Y entonces, claro, cuando se entera Lea le dice, a ver, ¿tienes el amor de mi marido? ¿Te quieres también adueñar de mis mandrágoras? Y entonces, verso 15... Y aquí negociaron con Jacob y las mandrágoras. Jacob había comprado por un plato de lentejas una primogenitura. Mira a qué precio alquilaron a Jacob. Dice, y dijo Raquel, pues dormirás contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea, Raquel dijo, bueno, mira, a ver, tú dame las mandrágoras, estas raíces, y esta noche yo te mando al viejito a casa. Yo te lo mando y puedes dormir tú con Jacob. O sea, lo negociaron por una mandrágora, madre mía. Ya se ve que se había estado viniendo abajo el reconocimiento a la importancia de Jacob. Verso 16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. ¿Qué habrá pensado Jacob? Al final ya ahora me alquilan por unas mandrágoras, ¿no? Pero bueno, a ver, para ellos eran importantes. Así que te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Durmió aquella noche con él, con ella, con Lea. Verso 17. ¿Qué pasó? Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. La menospreciada otra vez tuvo el vientre abierto. ¿Por qué? Y oyó Dios a Lea.
La menospreciada clamaba a Jehová y Jehová la oía. La otra se enojaba y hacía triquiñuelas. Incluso lo de las mandrágoras era una triquiñuela para intentar ser fértil. No se le ocurrió clamar a Dios. Hubiese sido una buena solución, ¿verdad? Que soy infértil. Señor, hazme fértil como mi hermana. No, triquiñuelas para intentar hundir a la hermana por envidia. Y oyó Dios a Lea y concibió Dios y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Verso 19, después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo, a Jacob. 6 hijos ya lleva. Verso 20, dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. ¿En quién tenía los ojos Lea? La menospreciada en Dios, y Dios no la menospreció. Dios la bendijo y la honró, porque ella en su desesperación miró a Dios y no a los hombres. Dice, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz a los 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. 6 hijos, y todavía estaba esperando que el marido la amara. 6, media docena de hijos, y también, como al pasar, una hija, Dina. Sabes que en esa época, bueno, otra vez, esto que no lo vea Irene Montero. Después dio luz a una hija y llamó su nombre Dina. Así que aquí podemos ver, podríamos, si pasara, claro, si no, no podremos. A ver. Lea tuvo otros 2 hijos y una hija, Isacar, Zabulón y Dina. Dios había honrado a la menospreciada, porque Dios no la... Está bien que... bien, ahí apareció. Dios quitó ampliamente la deshonra a Lea, dándole una numerosa descendencia. Le quitó no solo de refilón, sino que honró ampliamente a Lea. 6 hijos y una hija, como para demostrar que la menospreciada era menospreciada por los hombres, incluso por su marido, pero no por Dios. Dios honró a la menospreciada porque la menospreciada lo buscó a Dios. La gracia del Señor también descendió sobre Raquel. Vamos a ver unos textos, porque el Señor en su gracia también descendió sobre Raquel, aunque era un poco dura de corazón y no lo buscaba. Pero para que se cumpliera su propósito, y también por amor a Jacob, su siervo, dice, se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concebió y dio a luz un hijo. Dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Al final reconoce que fue el Señor que quitó su afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Tiempo después, en el capítulo 35, ya dice, después que partieron de Betel, había como media legua de tierra para llegar a Efrata, Belén, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Era más importante parir que morir. Mirad la importancia que tenía. Si no te preocupes, que también tendrás este hijo, aunque te mueras en el intento, que fue lo que pasó. Dice, aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre, el nombre del niño, Benoni, que significa hijo de humillación, hijo de dolor. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y hasta hoy está allí el recordatorio de su tumba. Me lo contaron porque yo no he ido. Pero bueno, hoy en día uno se entera de muchas cosas a través de los medios de comunicación. Y así formó el Señor las 12 tribus de Israel. Así que un recuento, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, los de Raquel, José y Benjamín, los de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los de Silpa, Gad y Aser, las 12 tribus de Israel. El Señor, en su soberanía, usó todo esto, como usa muchas cosas en nuestra vida, para cumplir su propósito. Incluso
Se me fue. Sé que tengo que terminar. Sí, no quiere. Pero ya estoy terminando, no os preocupéis, ya estoy terminando. Bueno, si no lo leo. Hacia atrás. Ahora me pasé hacia adelante. De Lea, la menospreciada, nacieron Rubén. Bueno, os lo leo. De Lea, la menospreciada, nacieron Rubén, que era el primogénito. Leví, que era la tribu del sacerdocio. De la menospreciada, Dios levantó el primogénito de Jacob con todo lo que significaba el primogénito. Pero también Leví, el sacerdocio del pacto de Israel, que hasta hoy se reconoce como el tribu de los siervos y los sacerdotes. Esa tribu de Leví nació de la menospreciada. Pero también Judá, la tribu de Judá, la tribu del gobierno, la tribu la tribu de David y la descendencia de David, la tribu del Mesías. Todo eso nació de la menospreciada. No nació de la importante, de la guapa. Dios no tenía planes especiales con la esposa amada, sino con la menospreciada, la aborrecida, la olvidada, la fea, la que al menos tenía ojos tiernos. Esa que la usaban en la habitación, pero no la amaban. Esa que su propio padre menospreció. Esa tenía el propósito de Dios en su vida. Dios escoge y utiliza a los menospreciados para que la gloria sea solo de Él. Aleluya, sí, Señor. Dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que es y para que la gloria sea solo para Él. Cuando seas menospreciado, alégrate, porque tienes un lugar en el corazón de Dios si te refugias en su corazón. Y Él te honrará cuando eres menospreciado. De Él espera la honra, no de los hombres, porque los hombres son como Raquel, a veces envidian. Tenemos un corazón y una vieja naturaleza que todavía convive en nuestra vida con nuestra nueva naturaleza dada por Dios, y hay frutos malos, obras terribles de esa vieja naturaleza, aún en hijos de Dios. De hecho, Pablo decía que tenía esa lucha en Romanos 7, que él veía esa ley, que él quería hacer lo bueno, pero veía eso que salía de sus miembros, que lo llevaba a rebelarse contra la ley de Dios. Y esas envidias, como la de Raquel, lamentablemente hoy también aparecen. Dios escoge y utiliza a los menospreciados para que la gloria sea para Él. Dios se glorifica usando a cristianos y a iglesias menospreciadas. Si tú eres menospreciada o tu iglesia eres menospreciada, alégrate, gózate en Jehová, predica la palabra de Dios, porque la honra vendrá de Él. Aunque los hombres te miren feo, Dios te mirará con cariño, con amor, con honra, y te hará fructífero, te hará fructífera en tu vida, en tu servicio y en tu ministerio, porque Él es así. Dios es un Dios grande. Cuando Dios te dice, sal, comienza a andar en obediencia, en fe y en confianza a Dios. ¿Sabes qué? Cuando Natanael, uno de los que iba a ser discípulos del Señor, antes de que el Señor lo llamara, le hablaron de Jesús. Le dice, hemos encontrado a uno que parece que es el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret podrá venir algo bueno? Menospreció incluso al propio Señor, este muchacho Natanael, solo por su origen, porque venía de Nazaret. Luego reconoció en él al Mesías y fue uno de sus discípulos. Pero cuando te veas menospreciado como persona, como iglesia, mira el poder y la autoridad del Señor. Mira su poder, su autoridad, y recuerda que Dios hace fructificar a los menospreciados.
Iglesia, el Señor te dice hoy, eres menospreciada probablemente, pero amada por el Señor. Así que nadie ni nada te quite la fe, la confianza, porque Dios es el que hace fructificar, no los hombres. No será mi opinión, no será mi aplauso, no será mi amor, ni siquiera mi cercanía. Será el Señor, o no será de nadie. O será el Señor el que te honre, o no lo hará nadie. Porque la honra, el Señor la da a los menospreciados para que toda la gloria sea para Él. ¿Estás dispuesto tú a confiar en que, aunque seas menospreciado, Dios tiene propósito para tu vida? Porque la tiene. No hay hijos sin propósito. No hay hijos sin propósito. Todos tenemos un propósito. Dios tiene un propósito personal para cada uno de nosotros, pero tenemos que confiar en Él. Por ahí alguien te mire y te diga, pero tú eres feo, o eres extranjero, tu color de piel no pega, o hablas raro, o mira, es que no tienes ningún título universitario. Todo eso que el siervo dijo, másteres y doctorados en no sé cuántas cosas, no tengo ninguno de ellos. Solo confío en el Señor y en su palabra. Y el Señor te hará fructificar. Pero siempre que la gloria sea para Él. Señor, te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno para con tus hijos, pero también eres un Dios celoso de tu gloria y de tu honra. Por tanto, Señor, tú miras con amor y con gracia a los menospreciados que te buscan. Señor, y hay aquí un pueblo que te busca y no le interesa ser menospreciado con tal de hacer tu voluntad. Y yo te pido, Padre, que en esta mañana tu gracia siga derramándose. No te digo que se derrame. Tu gracia viene derramándose desde el primer día. Que se derrame aún más gloriosamente sobre esta casa, sobre cada uno de mis hermanos, sobre este ministerio. Señor, que el menosprecio de los hombres sirva para que tú seas más honrado con los frutos que des a esta casa. Te bendecimos, Señor, y con gozo te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo de gloria. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios, de su palabra, de un tiempo de economía, y te esperamos cada domingo a las 11 de la mañana. En la casa del Padre hay lugar para ti. Te esperamos.